¿Qué tal? Yo soy Juan Esquivel. Bienvenidos a este sexto videotutorial de Aprendiendo HTML5 y CSS3. En el anterior videotutorial nos habíamos quedado en algo como esto. Un simple sitio web que ya tenía este color gris provocado por un canal alfa, ¿verdad? Y esta letra con un tamaño de 1.4 ems y en color blanco. Pues vamos a empezar a trabajar para dejar un poco más el formato del encabezado, del pie de página y otras cositas. Vamos a empezar. Vamos a trabajar primero en nuestro documento index.html, en el cual teníamos un encabezado, el cual solamente le habíamos puesto la palabra encabezado. Vamos a retirarla y vamos a poner el encabezado en una etiqueta H1. La etiqueta H1 o encabezado de nivel 1 es el encabezado más grande, más resaltado, por así decirlo, de todos los que podemos poner. Recordemos que podemos utilizar desde H1 hasta H6. Una nota importante es el recordarles que un documento bien elaborado en HTML5 solo debe tener un único H1, que voy a utilizar en este caso para poner el título. Voy a poner el título de mi página. Ahí está. Bien, vamos simplemente a guardar. Vamos a actualizar nuestro sitio web y vamos a ver dos cosas. La primera es que, bueno, ya está en un tamaño mucho más grande por ser un encabezado de nivel 1. Y vemos que nos salen estos caracteres extraños. Esto es, si ustedes notan, en donde puse exactamente la I acentuada o con tilde, igual que la A acentuada. Esto es porque, bueno, el formato en el que estamos trabajando, que es el UTF, no reconoce automáticamente los acentos, pero vamos a corregirlos de una forma muy fácil que ya habíamos hecho antes, que era simplemente venir a nuestra página y en lugar de la I acentuada, poner ampersand, la letra que quiero acentuar, en este caso la I, la palabra acute, que es la tilde, y punto y coma. De esta manera T, todo esto lo reemplaza por una I acentuada, chulo. Lo mismo vamos a hacer en el caso de la A acentuada. Ampersand, la A, la palabra acute, punto y coma, y listo. Guardamos. Venimos a nuestro sitio web, actualizamos y vemos que ya está corregido esto. Vamos a trabajar entonces con esta parte del título. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro CSS y ver, bueno, antes de nada, ver que solamente tenemos un header. Por lo tanto, no tengo necesidad de ponerle identificadores ni nada por el estilo. Simplemente voy a ir acá y es recomendable ir construyendo nuestro CSS en el orden en el que se van encontrando las etiquetas. Claro, esto en la medida de lo posible. Por lo tanto, voy a trabajar con el encabezado, con el header. Lo primero que voy a hacer es ponerle el modificador max width, ancho máximo, y se lo voy a poner en un 80%. Esto es muy importante, estas dos cosas que estoy utilizando. La primera, no estoy utilizando solo width, sino max width. Esta es una característica del CSS3 que permite establecer un ancho máximo. ¿Por qué es importante esto? Si logra obtener el máximo ancho, lo va a tener, pero si no lo logra, se va a ajustar. Al igual que el estar manejando el 80% de su padre, recordando que el padre de header es el body que ocupa el 100% de la página. Lo siguiente que le voy a decir es que le voy a poner un margen. Y ese margen lo voy a poner en 0 y en auto. Les explico rápidamente esta parte. Cuando manejamos márgenes, nosotros podemos dar, recordemos, bueno, que si manejamos el diseño de cajas, una caja tiene 4 márgenes, superior, derecho, inferior e izquierdo, en ese orden. Yo puedo darle un solo valor, como por ejemplo 6 píxeles, y este es el margen que va a manejar para los 4 lados, o sea, para el superior, para el derecho, para el inferior y para el izquierdo. Sin embargo, también puedo poner 2 parejas de valores, como por ejemplo 2 píxeles, 6 píxeles,
Y en este caso, la primera medida la va a utilizar para el margen superior e inferior y la segunda medida para el margen izquierdo y derecho. O bien podría yo poner las cuatro medidas, como en este caso, nada más recordando que esto es el superior, el derecho, el inferior y el izquierdo. Una vez que ya conocemos ese concepto, podemos ver que acá tenemos dos valores. Un valor de 0, que va a ser aplicado al superior y al inferior, y un valor de auto o automático que va a aplicarse al margen izquierdo y al margen derecho. Al hacer este pequeño truquito, por llamarlo de alguna manera, lo que hacemos es lo siguiente. El margen o el espacio que queda entre el header y el body automáticamente lo ajusta, que quiere decir que deja el mismo margen en el lado izquierdo que en el lado derecho, provocando que dé la sensación de que está centrado. Una vez más, o una cosa más que voy a poner es que le voy a poner un background. Y en este caso, el color de background que le voy a poner es un anaranjado, que yo ya había probado anteriormente, que es el F60. Ustedes le podrían poner el color que más se adecue a su diseño. Una cosa más que le voy a poner a esto es el hecho de, a ver, ya tenemos el margen, ya tenemos el ancho y ya tenemos el color de fondo. Sí, lo último que le voy a agregar es el text align, que se lo voy a poner en center. Esto va a provocar que todo el texto, realmente es todo el contenido, ya todo lo que se encuentre dentro de header, automáticamente lo ponga centrado. Vamos a guardar. Venimos a nuestro sitio web y actualizamos, y aquí podemos ver el color del F60 puesto aquí. También podemos ver que ya ocupa efectivamente el 80% del ancho total de mi página, dejando el 10% a la izquierda y el 10% a la derecha porque le puse el ajuste automático. Y también podemos ver que el título de mi página ya se encuentra centrado con respecto a su caja contenedora. La caja contenedora está centrada con respecto a la página, con respecto al body, y el texto del título de mi página, que es un H1, está centrado con respecto a mi caja contenedora o a su padre, que es en este caso el header. Una de las principales ventajas que tenemos en el caso del CSS es que, si notamos, yo voy a querer que muchas de estas características que ya le puse al header se repitan tanto en el menú como en el pie de página. De tal manera que, si eso es lo que yo deseo, no tengo por qué volver a escribir nuevamente todas las instrucciones. Lo único que tengo que hacer es venir a mi CSS y decirle: mira, todas estas instrucciones que ya te di para el header, también se lo vas a aplicar al nav, que es donde va a estar mi menú de navegación, y también se lo vas a aplicar al footer. Eso por ahorita, aunque luego vamos a ver que también se le va a poder aplicar, o queremos que se le aplique a otras cosas. Con este simple cambio guardamos, actualizamos, y vamos a notar que tanto la parte del menú ya se encuentra acá, como la parte del pie de página. Lo que voy a hacer a continuación es hacer una separación. Si ustedes se fijan, esto aparentemente es una sola caja, pero realmente son dos cajas: la caja de donde está el título, que es el header, y la caja del nav, que es donde está la palabra menú. Sin embargo, como yo le tengo puesto un margen superior e inferior de 0, por esa razón están pegados y aparentan ser una sola caja. Voy a hacer una pequeña separación, un poco con fines estéticos, pero más que nada para que se note cada una de las partes de mi sitio web. Para esto regresamos a nuestro CSS, y donde le habíamos puesto 0 al margen, lo que voy a hacer es ponerle un margen de 0.5 en. Recordando que este 0.5 en sería el equivalente a 6 puntos o bien a 8 píxeles. Vamos a ver qué tanto lo separa con esta parte. Guardamos, vamos a nuestro sitio y actualizamos, y ahí podemos ver que ya hay esta pequeña separación. Obviamente ustedes dirán: esto no es 0.5 EMS. Efectivamente, recordemos que son 0.5 del margen inferior del título y 0.5 del margen superior del menú, lo cual quiere decir que este espacio que podemos apreciar acá es realmente de 1 EM.
Vamos a seguir y vamos a poner un detalle más. Vamos a nuestro CSS y en esta misma parte del header, nav y footer vamos a poner la siguiente instrucción: border radius. Border radius, ahorita van a ver el efecto que nos va a crear. Le vamos a poner un radio de 0.4 em, a ver qué tal se ve. Les recuerdo que la maquetación es un proceso de prueba y error. Ahorita ustedes podrán ver que tal vez muchos de los números que yo utilizo a la primera ya me queda relativamente bien. Sin embargo, pues esto es en base a la experiencia. Pero cada sitio web es diferente, por lo tanto cada sitio web requiere esta parte. Vamos a poner esta cantidad, vemos cómo queda, realizamos ajustes, quitamos, ponemos, etcétera. Es parte del proceso. Guardamos, venimos y actualizamos. Y aquí podemos ver el efecto. El border radius lo que hace es darnos estas esquinas o estas puntas redondeadas. ¿Qué tanto lo está redondeando? Bueno, está aplicando en este caso un radio de, bueno, que le pusimos de 0.4 ems. El radio también puede ser dado en píxeles, aunque si ustedes están manejando o quieren empezar a manejar el diseño web responsivo, pues ya no deberían de manejar píxeles estáticos, sino manejar ems y porcentajes, como yo lo estoy haciendo en este momento. De esta forma ya tengo el título de mi página, ya tengo el menú, ya tengo mi pie de página. Solamente me hace falta esta parte de aquí que empiece a tomar forma. Vamos a recordar primero que nada un poquito de nuestro HTML. En esta parte nosotros teníamos un section que se llamaba contenedor, el cual estaba habilitando o el cual contenía a las dos partes, a mi sección del contenido, que adentro tenía un pequeño artículo, y a mi sección del aside. Así que voy a trabajar con esta parte de ahorita. Si se dan cuenta, voy a trabajar primero con el contenedor, el cual, si bien no tiene una función práctica dentro de mi sitio web, lo estamos utilizando para que haga mucho más fácil el manejo de sus partes internas. Vamos a trabajar entonces con esto. Sin embargo, es un section, pero que tiene un ID. No voy a trabajar en este caso con la etiqueta, sino voy a trabajar con el identificador, que quiere decir que en mi CSS, al manejarlo de esta manera, gato, contenedor, le estoy diciendo que esto se le va a aplicar a todas las etiquetas HTML, o a la etiqueta HTML más bien dicho, que su ID sea contenedor, y no a todos los sections que existan en mi sitio web, porque tengo varios y no quiero que todos tengan estas características. Bueno, lo primero que voy a hacer es que le voy a poner el max width en 80 para que esté del mismo ancho que todo lo demás. 80%, claro. 80%. Y le voy a poner también el margin, y se lo voy a poner de 0.5 em, igual que todos los demás, y automático a la izquierda y la derecha para que me lo centre. Al hacer estas, bueno, y voy a ponerle en este caso el mismo background del fondo para que aparentemente sea transparente. Le voy a poner un background de RGBA igualito que el del fondo, con 000, que es el color negro, y luego con una transparencia o un canal alfa de 0.3 o del 30% de opacidad, para que nos dé el efecto de un gris, el mismo gris del color de fondo. Si en estos momentos guardamos y venimos para aquí, actualizamos nuestro sitio web y podemos ver que efectivamente aquí ya se encuentra nuestro artículo y nuestro aside ya alineaditos con los demás que teníamos. Aquí no va a tener caso el que yo le ponga el border radius, porque este color de fondo luego voy a hacer que desaparezca. Vamos a trabajar ahora con el artículo y con el aside. Artículo debería de ocupar una cierta parte, mientras que el aside debe ser una pequeña barra lateral. Vamos a hacer que eso ocurra. Para esto nos vamos a nuestro CSS y vamos a trabajar o vamos a crear. Si ustedes recuerdan, en el index
nuestro artículo está realmente dentro de un section que se llama contenido. Así que lo primero que voy a hacer es trabajar con la etiqueta que tenga el ID de contenido. Y a esta lo que voy a hacer es ponerle que su max width, que en su ancho máximo sea de el 60% de su padre. Vamos a ponerle el 65% de su padre. Y otra cosa más que le voy a poner es decirle que cómo se va a desplegar. Voy a ponerle display inline block. Lo que le estoy diciendo en esta parte es, mira, cuando tú te despliegues vas a intentar desplegarte en línea, que quiere decir que va a poner uno acá, a su lado va a poner el otro, a su lado va a poner el otro, y así de todos los que tengan la forma de desplegarse en línea. Pero cuando ya no pueda desplegarse en línea, automáticamente va a agarrar la estructura de bloque, es decir, se va a poner abajo de este elemento de acá, de tal manera que yo voy a tener, mientras se pueda en línea, y en el momento en el que ya no se pueda, se apilarán en bloques. De la misma manera que ya trabajé el contenido, voy a trabajar el aside. Como solamente tenía yo un aside dentro de todo mi documento, no fue necesario crearle un ID. Puedo trabajar directamente con la etiqueta. Voy a ponerle entonces el max width del 30%. Noten que no estoy llegando al 100%, porque si llego al 100 tengo que tomar en cuenta si tengo algún margin o algún padding. Lo más seguro es que no, ya que no los he usado. Pero por seguridad ahorita voy a dejar un espacio, un margen, una ganancia va a mi favor del 5%. Y voy a ponerle que su display sea de la misma manera inline block. Y por último, en ambos casos voy a ponerle que el text align sea centrado, para que su contenido se centre automáticamente. Aquí yo estoy cometiendo un pequeño pecadillo, que es el siguiente. Si ustedes se fijan, tanto contenido como aside tienen más o menos las mismas características, exceptuando nada más el hecho de que el max width de uno es 65 y del otro es 30, pero estos dos de aquí son iguales. Yo pude haber usado contenido, aside, luego crear el aside y cambiarle nada más el ancho. Las hojas en cascada tienen la particularidad de que se aplican tal cual se van encontrando. Eso quiere decir que lo primero que va a aplicar es esto, después esto. Si, como en este caso, aplicamos un contenido, aplicamos un valor previo al aside, por ejemplo, el 65%, y más abajo de nuestro documento a ese mismo aside le modificamos el atributo, cuando esto se ejecute, llega aquí, le aplica este valor, pero cuando llegue aquí le sobreescribe el valor. De tal manera que voy a tener el mismo efecto, pero con muchas menos líneas. Bueno, en este caso 2, pero imaginen que hubieran sido más características las compartidas, me conviene utilizar esta técnica. Vamos a guardar y vamos a ver cómo está quedando nuestro sitio web. Venimos acá, actualizamos y ahí podemos ver que ya está aquí artículo y junto a él está aside. Ustedes dirán, bueno, pero yo le puse que artículo me ocupara el 65% de su padre, más o menos por aquí. ¿Por qué está tan pequeñito? Porque yo le puse que su máximo ancho sea ese. Por lo tanto, en este caso no necesita tanto y se adecúa al tamaño. Si yo quisiera que fuera un 80% estático, bastaría con que yo le quite el max width. Vamos a ver este cambio ya para terminar, quitándole el max width. Bueno, quitándole nada más el max y dejándole el width. Guardamos. Venimos. Actualizamos. Y ahí podemos ver que artículo, en este caso todavía no se aprecia mucho porque no he puesto colores para que se note, pero artículo ya ocupa el 65, aside ocupa el 30, pero la palabra artículo está centrada dentro del contenedor, dentro del section, así como la palabra aside está centrada dentro del 30% que ocupa el aside.
Esto que tenemos aquí ya empieza a tomar una forma de un sitio web. En el próximo video tutorial voy a abordar la parte central para dejar artículo y a site bien hechos, bien puestos, ya con su color de fondo y todo. Y posteriormente vamos a editar el menú para que realmente sea un menú y el pie de página para que tenga esa apariencia característica de los pies de página. Espero que este video tutorial no haya sido muy largo y cansado y que haya sido de su agrado. Y bien, es todo, nos vemos luego.